Resiliencia es una palabra que a menudo asociamos con los adultos, personas que ya han vivido lo suficiente como para enfrentar las tormentas de la vida y aprender a levantarse después de cada caída. Pero, ¿y si te dijera que una niña de solo 7 años podría enseñarnos lecciones profundas sobre cómo ser resiliente? Esta es la historia de Julia, una niña que, a pesar de su corta edad, demostró una fuerza interior que muchos de nosotros solo soñamos con tener. En un mundo lleno de incertidumbres y desafíos, Julia se destacó no solo por su dulzura e inocencia, sino por su increíble capacidad para superar obstáculos que harían que muchos adultos se rindieran. Julia creció en una pequeña ciudad del interior, donde las dificultades económicas eran una constante en la vida de su familia. Sus padres, Marcos y Ana, trabajaban incansablemente para asegurar que nada faltara en casa, pero el dinero siempre era escaso y muchas veces había que tomar decisiones difíciles. Aún así, el hogar de Julia estaba lleno de amor y sus padres hacían lo posible para que ella y su hermano menor, Pedro, tuvieran una infancia feliz. Sabían que la vida no sería fácil, pero creían que, con amor y unión, podrían superar cualquier desafío. Desde pequeña, Julia mostraba señales de una personalidad fuerte y decidida. A pesar de las dificultades, rara vez se quejaba y siempre encontraba una manera de ver el lado bueno de las cosas. Una vez, durante una fuerte tormenta, el techo de la casa empezó a gotear, inundando la habitación de los niños. Pedro, aún muy pequeño, comenzó a llorar asustado por el ruido de la lluvia y el sonido del agua cayendo dentro de la casa. Ana corrió para intentar contener la fuga, pero sabía que sería una noche larga. Julia, al ver a su hermano llorar, tomó su manta favorita y lo cubrió con cuidado. «No te preocupes, Pedro. Vamos a hacer una cabaña aquí en el suelo y fingiremos que estamos acampando», dijo ella con una sonrisa. Y así, mientras la tormenta rugía afuera, Julia transformó lo que podría haber sido una noche de miedo e incomodidad en una aventura divertida para ella y su hermano. Esta fue la primera lección de resiliencia que Julia nos enseñó, la capacidad de adaptarse a situaciones adversas y encontrar una manera de hacerlas menos aterradoras. En lugar de desesperarse por la fuga, eligió ver la situación como una oportunidad para crear algo positivo, demostrando que la resiliencia comienza con la actitud que adoptamos frente a los desafíos. Al día siguiente, con el sol brillando y el techo aún goteando un poco, Marcos subió al ático para intentar resolver el problema. Julia, curiosa como siempre, pidió ayudar. A pesar de ser pequeña, quería aprender, entender cómo funcionaban las cosas. Tomó un balde, una escoba y subió con su padre. Mientras Marcos intentaba arreglar las tejas, Julia ayudaba como podía, sosteniendo herramientas y haciendo preguntas. «Papá, ¿por qué gotea el techo?», preguntó ella, con los ojos brillando de curiosidad. Marcos, aunque preocupado por la reparación, aprovechó el momento para explicar cómo las cosas envejecen y necesitan mantenimiento. «Todo en la vida necesita cuidado, Julia, ya sea una casa, una planta o incluso nuestros sentimientos. Si no cuidamos bien, las cosas pueden desgastarse y causar problemas». Esa fue una lección que Julia llevó consigo, la importancia de cuidar las cosas antes de que se conviertan en problemas mayores. Y así, mientras ayudaba a su padre a arreglar el techo, aprendió que los pequeños gestos de cuidado diario pueden evitar grandes complicaciones en el futuro. En la escuela, Julia siempre fue una alumna dedicada, pero como cualquier niño, tenía sus dificultades. La asignatura que más la desafiaba era matemáticas. Los números parecían bailar frente a ella y los problemas de matemáticas parecían imposibles de resolver. Un día, después de recibir una baja calificación en un examen, Julia se sintió desanimada. Algunos de sus compañeros hicieron comentarios maliciosos y ella se sintió avergonzada. Pero en lugar de rendirse, Julia decidió que quería mejorar.
Buscó a la profesora después de clase y pidió ayuda. Con paciencia y determinación comenzó a dedicar más tiempo al estudio de matemáticas. En los días siguientes, sus padres notaron que cada vez se concentraba más en los libros, muchas veces hasta tarde por la noche. Esta experiencia nos trajo la segunda lección de resiliencia, la importancia de reconocer nuestras debilidades y buscar ayuda cuando sea necesario. Julia nos mostró que, en lugar de dejarnos abatir por las dificultades, debemos enfrentarlas de frente y trabajar duro para superarlas. Su determinación para mejorar en las asignaturas que más le costaban fue un ejemplo claro de cómo la resiliencia implica no solo persistencia, sino también la humildad de pedir ayuda. Los esfuerzos de Julia comenzaron a dar frutos. Poco a poco fue mejorando en los exámenes de matemáticas. Con cada nueva nota se sentía más segura y lo que antes era un desafío insuperable comenzó a parecer más manejable. Sus padres, orgullosos, la animaban a seguir. «Estás haciendo un gran trabajo, Julia. Estamos muy orgullosos de ti», decía su madre mientras la abrazaba con fuerza. La trayectoria de Julia en la escuela no se limitó a las dificultades académicas. También tuvo que lidiar con problemas emocionales, especialmente con la presión de los compañeros. En un momento determinado, una compañera de clase, que estaba celosa del progreso de Julia, difundió un rumor falso, acusándola de haber copiado en un examen. La noticia se propagó rápidamente y pronto Julia se encontró en el centro de una situación muy difícil. Ser acusada injustamente fue un golpe duro para ella, que siempre se esforzaba por hacer las cosas bien. En lugar de ceder a la ira o la frustración, Julia decidió mantenerse tranquila y esperar a que la verdad saliera a la luz. Sabía que tarde o temprano todos se darían cuenta de que no había hecho nada malo. Mientras tanto, continuó concentrándose en sus estudios y actuando con amabilidad y respeto, incluso cuando algunos compañeros la trataban mal. Recordó las palabras de su padre: «La verdad siempre prevalece, Julia. Lo importante es que sepas que estás haciendo lo correcto». Y así se mantuvo firme, sabiendo que su carácter e integridad eran más importantes que las opiniones de los demás. Eventualmente, se descubrió a la verdadera culpable y Julia fue completamente exonerada. Aquellos que la habían acusado se sintieron avergonzados por haber dudado de ella. En lugar de guardar rencor, Julia eligió perdonar y seguir adelante. Esta experiencia nos trajo la cuarta lección de resiliencia: la capacidad de mantener la calma y la integridad incluso en situaciones de injusticia. Julia nos mostró que, a veces, la resiliencia está en confiar en que la verdad prevalecerá y en no dejar que la injusticia nos convierta en algo que no somos. Sin embargo, las lecciones de vida para Julia no se detenían allí. Uno de los momentos más difíciles de su joven vida ocurrió cuando su querido perro, Pipoca, enfermó gravemente. Pipoca siempre había sido su fiel compañero, el amigo que estaba a su lado en los buenos y malos momentos. Era parte de la familia y Julia no podía imaginar la vida sin él. Cuando el veterinario explicó que Pipoca necesitaría cuidados intensivos y que su recuperación no estaba garantizada, Julia sintió el peso del miedo y la tristeza. En lugar de rendirse ante la desesperación, Julia decidió que haría todo lo posible para ayudar a Pipoca a recuperarse. Dedicaba gran parte de su tiempo a cuidar al perro. Preparaba la comida con todo el cariño. Administraba los medicamentos a tiempo e incluso cuando estaba agotada, permanecía a su lado, ofreciendo consuelo y amor. Hablaba con Pipoca, le contaba historias y recordaba los momentos felices que habían pasado juntos. Era como si, a través de esas palabras y gestos de cariño, estuviera transmitiendo toda su fuerza y esperanza a su amigo de cuatro patas. Los días pasaron y contra todas las probabilidades, Pipoca comenzó a mostrar signos de mejoría. Fue un progreso lento pero constante y con cada día que pasaba,
Julia sentía una renovada esperanza. Ver a Pipoca recuperarse, aunque poco a poco, fue una victoria que guardó con cariño en su corazón. Sabía que había hecho todo lo posible y que, independientemente del resultado final, había sido una verdadera amiga para su perro. Esta situación nos enseña la tercera lección de resiliencia, la importancia de cuidar de los demás, incluso cuando estamos enfrentando nuestras propias batallas. La resiliencia de Julia estaba en su capacidad para ofrecer compasión y apoyo, incluso frente al miedo a la pérdida. Además de los desafíos en casa y en la escuela, Julia también enfrentó situaciones difíciles con sus compañeros. En una ocasión, fue acusada injustamente de haber roto un objeto valioso en la escuela. La acusación vino de una compañera que, por celos o envidia, decidió culpar a Julia sin ninguna prueba. La noticia se propagó rápidamente por la escuela y pronto todos miraban a Julia con desconfianza. Para un niño, ser el blanco de chismes y desconfianza puede ser devastador. Pero Julia, con su sabiduría innata, decidió no dejar que eso la afectara. Sabía que era inocente y que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. En lugar de rebelarse o distanciarse, Julia continuó actuando con amabilidad y respeto, incluso cuando algunos compañeros la trataban mal. No permitió que la injusticia la convirtiera en algo que no era. Días después se descubrió a la verdadera culpable y Julia fue completamente exonerada. En lugar de guardar rencor, perdonó a su compañera, demostrando una madurez rara para su edad. Esta situación nos trae la cuarta lección de resiliencia, la capacidad de mantener la calma y la integridad, incluso cuando enfrentamos injusticias. Julia nos mostró que, a veces, la resiliencia está en confiar en que la verdad prevalecerá y en no dejar que la injusticia nos convierta en personas amargadas. Otra gran lección de resiliencia vino cuando el padre de Julia, Marcos, perdió su empleo. La crisis económica golpeó la pequeña ciudad donde vivían, y muchos padres como Marcos se quedaron sin trabajo de un día para otro. La tensión en casa aumentó y Julia notó que algo iba mal. Veía a sus padres hablar en voz baja, tratando de proteger a los hijos de la dura realidad que enfrentaban. Pero Julia era perspicaz y pronto entendió que la situación era grave. En lugar de sentir miedo, decidió que debía ayudar de alguna manera. Sin que sus padres lo pidieran, Julia comenzó a asumir más responsabilidades en casa. Ayudaba a cuidar de su hermano menor, hacía pequeñas tareas domésticas y siempre intentaba levantar el ánimo de sus padres con palabras de aliento. «Todo va a estar bien, papá. Siempre encontramos la manera, ¿verdad?», decía ella con una sonrisa. Sabía que, aunque era pequeña, podía marcar la diferencia en la vida de su familia. Esta actitud nos enseñó la quinta lección de resiliencia, el poder de la solidaridad y el apoyo mutuo. Julia nos mostró que, en tiempos de crisis, es fundamental unir fuerzas y ofrecer apoyo a quienes amamos, incluso si eso significa cargar un poco más de peso en nuestros hombros. El tiempo pasó y las cosas empezaron a mejorar. Marcos consiguió un nuevo empleo y la familia comenzó a recuperarse. Julia, que había sido una fuente de fortaleza y apoyo durante los momentos difíciles, se sintió orgullosa del papel que desempeñó. Se dio cuenta de que, aunque era pequeña, tenía el poder de marcar la diferencia en la vida de las personas que la rodeaban. En otro momento de su vida, Julia decidió aprender a andar en bicicleta. Siempre soñaba con pedalear libremente por el barrio, como veía a los otros niños hacer. Sus padres, queriendo animarla, compraron una bicicleta usada pero bien conservada y comenzaron a enseñarle. Los primeros intentos fueron desastrosos. Julia se cayó varias veces, se lastimó las rodillas y casi se rindió. La frustración era visible en su rostro y hubo momentos en que quiso abandonar todo. Pero aunque tenía miedo y dolor, Julia decidió seguir intentándolo. Sus padres la animaban,
pero era la determinación dentro de sí misma lo que la impulsaba a levantarse después de cada caída. «Puedo hacerlo», se decía a sí misma, repitiéndolo como un mantra mientras se levantaba y volvía a subirse a la bicicleta. Después de semanas de práctica, Julia finalmente logró pedalear sola, sin la ayuda de nadie. El viento en su rostro y la sensación de libertad la hacían sonreír de oreja a oreja. Fue una victoria personal que jamás olvidaría. Esta experiencia nos trajo la sexta lección de resiliencia, la importancia de persistir incluso cuando las cosas parecen imposibles. Julia nos mostró que, para ser resilientes, debemos estar dispuestos a caer, levantarnos e intentarlo de nuevo, tantas veces como sea necesario. Y así, la pequeña niña que tenía miedo de caer se convirtió en una ciclista confiada, siempre lista para nuevas aventuras. Finalmente, la séptima y última lección de resiliencia que Julia nos enseñó llegó en un momento de introspección. En una conversación con sus padres, después de todos los desafíos que había enfrentado a lo largo del tiempo, Julia dijo algo que los dejó profundamente emocionados. «Creo que cada vez que pasa algo difícil es como si ganara un nuevo poder para enfrentar la próxima cosa mala». Esta simple frase contenía una sabiduría impresionante para alguien tan joven. Julia había comprendido, aunque sin saberlo, que la resiliencia no se trata solo de sobrevivir a los desafíos, sino de aprender y crecer con cada uno de ellos. Julia nos enseñó que la resiliencia es un proceso continuo, un viaje de autodescubrimiento y fortalecimiento interior. Cada desafío, cada caída, cada momento de dolor y superación contribuye a construir una base sólida de fuerza y coraje. Y así, Julia, con su inocencia y valentía, nos mostró que todos nosotros, independientemente de la edad, tenemos la capacidad de ser resilientes. Solo necesitamos creer que, dentro de nosotros, hay una fuerza inquebrantable, lista para emerger cuando más la necesitamos. Y ahora te pregunto, ¿qué lecciones de resiliencia has aprendido en tu vida? ¿Has pasado por momentos en los que necesitaste reunir toda tu fuerza interior para seguir adelante? Comparte tus historias en los comentarios. Construyamos juntos una comunidad donde cada uno de nosotros pueda inspirar y fortalecer al otro. Y no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más historias inspiradoras como esta.